Algo extraordinario acaba de ocurrir en uno de los lugares más sagrados y enigmáticos del planeta, y muy pocas personas son conscientes de la magnitud de lo que está saliendo hacia la luz. Durante recientes trabajos de renovación en la iglesia del Santo Sepulcro, específicamente en el área que rodea la tumba de Jesús, se desencadenó una cadena de descubrimientos que ha dejado a especialistas, arqueólogos e historiadores completamente desconcertados. Lo que comenzó como una restauración cuidadosamente planificada, terminó revelando indicios de una historia mucho más profunda, antigua y sorprendente de lo que jamás se había imaginado. Antes de seguir adelante, si te apasionan los misterios reales, la historia prohibida y los descubrimientos que podrían cambiar lo que creemos saber sobre el pasado, asegúrate de apoyar este contenido y permanecer atento, porque lo que estás a punto de escuchar no se parece a nada que te hayan contado antes. Los expertos que participaron en estas investigaciones no podían creer lo que veían. Lo que durante siglos fue considerado únicamente un lugar de oración y devoción, ahora empieza a ser reconocido también como un punto clave para avances científicos inesperados. El Monte del Templo, venerado durante milenios por distintas religiones, ha dejado de ser solo un símbolo espiritual para convertirse en una fuente de datos físicos que están obligando a replantear antiguas narrativas. Bajo la superficie, lejos de la vista de millones de peregrinos, los científicos han detectado una red compleja de cámaras olvidadas, estructuras enterradas y sistemas que no encajan fácilmente con la imagen tradicional de la antigüedad. Lo más impactante es que este hallazgo no fue el resultado de una excavación planificada ni de una misión arqueológica oficialmente aprobada. Todo comenzó de manera accidental, durante un proyecto que originalmente no contaba con los permisos adecuados. La decisión de abrir ciertas zonas sensibles, incluyendo áreas cercanas a la tumba, fue tomada de manera colectiva, tras largas discusiones y con plena conciencia del riesgo histórico y simbólico que implicaba. Hoy, las pruebas físicas que han emergido están desafiando la idea de que los relatos antiguos eran solo mitos transmitidos de generación en generación. La piedra, el polvo y los objetos hablan por sí mismos. Este descubrimiento no es menor. No se trata solo de un nuevo dato para libros de historia. Es algo que podría cambiar la manera en que entendemos el pasado humano, la religión y la relación entre ciencia y fe. Prepárate para un viaje hacia la verdad, hacia los cimientos antiguos del monte. Jerusalén se alza entre colinas como una corona de piedra, pero hay un punto que destaca por encima de todos los demás. El Monte del Templo, una plataforma de 35 acres tallada en piedra caliza, es uno de los espacios más cargados de historia, simbolismo y misterio en todo el mundo. Para algunos, este fue el lugar donde se levantó el primer templo hace aproximadamente 3000 años, un santuario que, según la tradición, albergaba el Arca de la Alianza y estaba impregnado por una presencia divina. Mucho tiempo después, un segundo templo fue construido en el mismo sitio, solo para ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Para otros, este mismo lugar marca el punto desde donde un gran profeta ascendió a los cielos. Y aunque hoy la cúpula dorada que domina el paisaje lleva más de 1000 años en pie, la verdadera historia de esta colina se extiende mucho más abajo, más allá de lo visible, escrita en capas de piedra enterrada y secretos que sobrevivieron siglos de guerras y conflictos. Durante mucho tiempo, explorar lo que se escondía bajo la superficie fue solo un sueño para los investigadores. Durante siglos, ese sueño permaneció fuera del alcance. Bajo el monte del templo se acumulaban capas de historia intactas, selladas no solo por la piedra, sino también por tensiones religiosas y políticas que hacían imposible cualquier exploración directa. Aún así, pequeños indicios lograron salir a la luz con el paso del tiempo. Fragmentos aislados, túneles parcialmente conocidos y antiguas descripciones alimentaban la sospecha de que algo muy antiguo dormía bajo ese suelo sagrado, esperando el momento adecuado para ser revelado. Sin embargo, todo cambió de forma repentina hacia finales de la década de los 1990. Fue entonces cuando el silencio histórico se rompió de la manera menos esperada. Lo que apareció entre escombros y tierra removida pronto dejaría a los expertos sin palabras. Durante generaciones, el misterio había permanecido oculto, hasta que un grave error humano abrió una grieta en el pasado. En la mayoría de los sitios antiguos del mundo, excavar es un proceso relativamente directo. Se solicitan permisos, se reúne el equipo adecuado y se comienza a trabajar. Pero el monte del templo no es un lugar común. Bajo esta meseta se encuentra el núcleo espiritual de 3 grandes religiones del mundo. Por esa razón, incluso introducir una sola pala en el suelo puede desencadenar conflictos de gran escala. Desde el siglo XIX, exploradores, arqueólogos y estudiosos habían soñado con descubrir qué se ocultaba bajo las capas profundas de este lugar. En aquellos años, un ingeniero llamado Charles Warren fue uno de los primeros en aventurarse en los niveles subterráneos que rodean el monte. Se arrastró
arrastró por pozos angostos y túneles antiguos bajo la ciudad, documentando salas talladas en la roca y extraños sistemas de canales de agua. Sus hallazgos despertaron una enorme curiosidad. Si eso existía en los márgenes, ¿qué más podía esconderse bajo el corazón del monte? Sin embargo, apenas Warren comunicó sus descubrimientos, el acceso fue restringido casi por completo. Excavar allí se volvió impensable. No solo era un sitio histórico, sino un terreno sagrado donde cada piedra tenía un significado espiritual profundo. Durante décadas, no se autorizó ninguna excavación oficial de gran escala. Las razones eran tanto religiosas como políticas. Para algunos creyentes, el monte del templo es el lugar más sagrado del planeta. Existe la creencia de que la cámara más interna del antiguo templo, el espacio más santo, aún se encuentra bajo tierra y que pisarlo accidentalmente está estrictamente prohibido. Para otros, el monte alberga mezquitas de enorme importancia religiosa y cualquier intervención es vista como una amenaza directa. El equilibrio entre estas comunidades es extremadamente frágil y cualquier acción que se interprete como un intento de control puede desencadenar consecuencias graves. Por eso, incluso cuando se sospechaba que tesoros históricos yacían bajo el suelo, nadie se atrevía a tocarlos. Como explicó un especialista, excavar en este lugar no es solo una cuestión académica, sino una decisión que puede inclinar la balanza entre la paz y el conflicto. Sin embargo, hacia finales de los años 90 ocurrió algo inesperado. Sin la debida autorización, alguien inició trabajos de construcción en el monte. En el proceso, se retiraron cientos de camiones cargados de tierra, que luego fueron arrojados en un valle a las afueras de la ciudad. De un momento a otro, miles de años de historia fueron tratados como simples desechos. Para la mayoría de las personas, esa tierra habría desaparecido para siempre. Pero un pequeño grupo de investigadores supo ver lo que otros no vieron. Comprendieron que dentro de ese material descartado podía esconderse una oportunidad única para recuperar fragmentos del pasado perdido. Durante años, equipos de trabajadores se dedicaron a tamizar manualmente toneladas de tierra, grano por grano. Lo que comenzó como un intento de rescate pronto se transformó en algo mucho más grande. Cada objeto recuperado revelaba pistas olvidadas de una época sagrada. Al principio aparecieron fragmentos de cerámica datados en el siglo VIII antes de nuestra era. Luego surgieron lámparas de aceite, huesos de animales y restos de cuencos utilizados en rituales. Al comienzo, estos hallazgos parecían comunes dentro del contexto arqueológico, pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. Entre los fragmentos aparentemente comunes apareció un objeto diminuto que cambió por completo el rumbo del proyecto. Se trataba de un pequeño sello de arcilla endurecida, utilizado en la antigüedad para autenticar documentos oficiales. A simple vista podía parecer insignificante, pero al ser limpiado con cuidado, los investigadores distinguieron una inscripción grabada con sorprendente claridad. El nombre decía Gali Yahu, hijo de Amir. Aquellas palabras provocaron un silencio absoluto entre los especialistas. En los textos antiguos, Amir aparece mencionado como el nombre de una familia sacerdotal que servía en el primer templo. Ese pequeño sello no era solo un objeto, era la confirmación física de que las personas descritas en los relatos antiguos no eran figuras simbólicas, sino individuos reales que habían vivido y trabajado en ese lugar. Y no fue un hallazgo aislado. Con el paso de los meses comenzaron a aparecer más sellos, cada uno con nombres y símbolos que coincidían con registros antiguos de manera inquietante. Algunos mostraban imágenes relacionadas con puertas del templo, otros representaban vestimentas ceremoniales asociadas al sacerdocio. La escritura era auténtica, las fechas coherentes y los materiales compatibles con la época. No había duda, aquellos objetos pertenecieron a las personas que administraron y sirvieron en el templo hace miles de años. Entre los descubrimientos más sorprendentes se encontraba un peine de marfil. A pesar del paso de los siglos, sus dientes permanecían intactos. Grabada en su superficie había una breve frase relacionada con la limpieza y la pureza. Era un objeto cotidiano, simple en apariencia, pero profundamente significativo debido al contexto sagrado en el que fue utilizado. Junto a él aparecieron herramientas rituales, como una pequeña pala de bronce empleada para el incienso, aún marcada por residuos negros de antiguos fuegos. También se recuperaron piezas de joyería que probablemente pertenecieron a quienes trabajaban en el templo, así como objetos de épocas romana y bizantina. Sin embargo, la capa más antigua seguía siendo la más intrigante. Durante mucho tiempo, algunos escépticos habían afirmado que no existía prueba material de la existencia del templo de Salomón, pero cada uno de estos hallazgos funcionaba como una grieta en ese muro de duda. A medida que los expertos analizaban el origen exacto de los objetos, comenzaron a notar algo peculiar. No estaban distribuidos al azar, existía un patrón claro, como si procedieran de una zona muy concreta que había colapsado o sido sellada intencionalmente. Ese patrón apuntaba a espacios cerrados durante más de 1000 años.
subterráneos, habitaciones ocultas, pasajes secretos. Y entonces, la tecnología moderna entró en escena. Bajo la roca madre del monte, el silencio no era el de la ausencia, sino el de una enorme biblioteca subterránea donde los libros estaban hechos de piedra. Durante generaciones, la zona sur del monte había estado rodeada de rumores y relatos transmitidos en voz baja. Las historias locales hablaban de cámaras inmensas, vacíos resonantes y escaleras que descendían hacia las profundidades de la tierra. Durante mucho tiempo, los científicos descartaron estas historias como exageraciones o ecos distorsionados del pasado, pero a comienzos del año 2023, esa percepción cambió. Un nuevo equipo de investigadores, equipado con tecnología no invasiva de última generación, comenzó a estudiar mapas antiguos desde una perspectiva completamente distinta. El principal desafío siempre había sido el mismo: la extrema fragilidad política y religiosa del lugar. Excavar directamente era imposible, así que recurrieron a herramientas capaces de ver sin tocar. Utilizaron radar de penetración terrestre y tomografía de mones, tecnologías avanzadas que ya habían demostrado su eficacia al revelar cavidades ocultas dentro de grandes estructuras antiguas. Su atención se centró en la ladera sur, donde la roca desciende abruptamente hacia la antigua ciudad de David. Lo que apareció en las pantallas desmintió la idea de que aquella zona fuera solo roca sólida. Las imágenes revelaban anomalías con formas geométricas claras, demasiado precisas para ser obra de la naturaleza. Y cuando esos datos fueron comparados con mapas dibujados a mano por exploradores británicos en el siglo XIX, el resultado fue inquietante. Las líneas coincidían casi a la perfección. Los pasillos, las escaleras bloqueadas y los techos abovedados que aquellos exploradores victorianos solo habían intuido o descrito de manera incompleta aparecían ahora con nitidez en pantallas digitales de alta resolución. Ya no eran conjeturas ni relatos antiguos, sino formas claras, medibles y coherentes. A partir de ese momento, el equipo decidió trasladarse a una zona donde sí se permitía trabajar de manera legal, ubicada cerca de la esquina suroeste, justo fuera de los muros de contención principales. Allí comenzaron a retirar cuidadosamente capas de tierra acumuladas durante siglos. Bajo rellenos correspondientes a épocas otomanas y cruzadas, los instrumentos chocaron con algo sólido. No era un muro moderno ni una formación natural, era una escalera tallada directamente en la roca madre, con un diseño preciso y una inclinación que sugería un uso ceremonial o funcional muy específico. Cada peldaño parecía conducir no solo hacia abajo, sino también hacia atrás en el tiempo. Tras limpiar los últimos restos de polvo, los investigadores accedieron a una estancia que había permanecido oculta durante más de 1000 años. El aire en su interior era inmóvil y sorprendentemente seco. Las paredes mostraban grabados casi borrados de cruces pertenecientes a la época bizantina, lo que indicaba que en algún momento alrededor del siglo IV o V, aquel espacio fue utilizado como lugar secreto de oración cristiana. Sin embargo, esa capa era solo superficial. Al examinar el suelo, los investigadores notaron irregularidades que no encajaban con esa etapa histórica. Al profundizar apenas unos centímetros, ocurrió el descubrimiento más impactante hasta ese momento. Bajo el revestimiento bizantino apareció una base mucho más antigua, construida con bloques colosales, algunos de varias toneladas, cortados con una técnica de borde refinado característica de la arquitectura real más avanzada de la antigüedad. La precisión era asombrosa. Aquellas piedras no pertenecían a una edificación común, eran restos de una obra monumental, alineada con exactitud matemática. No se trataba de una construcción colocada al azar. Su orientación coincidía con las descripciones de zonas sagradas mencionadas en textos antiguos, como si todo el monte hubiera sido diseñado siguiendo un plano geométrico previo. Pero aquí es donde el descubrimiento empezó a adquirir un matiz inquietante. Algunos especialistas señalaron que el tamaño y el peso de estas piedras guardaban una semejanza sorprendente con estructuras megalíticas encontradas en lugares como Baalbek o incluso la meseta de Giza. Esto dio lugar a una idea que hasta hace poco habría sido considerada impensable. ¿Y si el templo de Salomón no fue la primera gran construcción en ese lugar? ¿Y si esas enormes piedras eran vestigios de una civilización mucho más antigua, anterior incluso a los relatos bíblicos? Según esta teoría, el pueblo que edificó el templo no habría creado el sitio desde cero, sino que habría reutilizado una estructura mucho más antigua, diseñada para funciones que hoy hemos olvidado. El hallazgo más perturbador de aquella cámara fue una segunda escalera, parcialmente derrumbada y claramente sellada de forma deliberada. No se trataba de un colapso causado por el tiempo o un terremoto. El pasaje había sido rellenado con grandes bloques de piedra y un mortero rudimentario pero resistente. Era evidente que alguien, en algún momento del pasado, quiso asegurar que ese acceso permaneciera oculto para siempre. La pregunta era inevitable. ¿Se trataba de una medida defensiva
defensiva durante un asedio o de un intento desesperado por encerrar algo que no debía ser encontrado? La respuesta, por ahora, seguía oculta tras ese muro de piedra. Mientras las cámaras ocultas hablaban de una arquitectura avanzada, el siguiente descubrimiento llevó la investigación a un nivel completamente distinto. Ya no se trataba solo de muros, pasillos o escaleras. Era el sistema que hacía funcionar todo el conjunto. Los investigadores dirigieron entonces su atención a algo esencial para cualquier civilización antigua, pero que en este lugar parecía haber sido llevado a un extremo casi inimaginable: el agua. En el mundo antiguo, el agua no era simplemente un recurso para sobrevivir, era un elemento sagrado, un medio de purificación y, según algunas teorías emergentes, una pieza central de un mecanismo mucho más complejo. Al analizar el subsuelo, el equipo logró trazar un mapa de una vasta red de túneles y cisternas talladas directamente en la roca. No se trataba de pozos rudimentarios propios de una sociedad primitiva. Eran canales perfectamente esculpidos, recubiertos con un yeso hidráulico extremadamente avanzado, impermeable y tan duradero que había sobrevivido casi 3000 años sin desmoronarse. Los análisis de los restos de este revestimiento indicaron que el sistema alcanzó su máximo nivel de funcionamiento alrededor de los siglos IX u VIII antes de nuestra era. El diseño del sistema revelaba un conocimiento profundo del comportamiento del agua. Los canales estaban calculados para regular la presión, evitando impactos violentos que podrían haber dañado la piedra durante las lluvias intensas del invierno. Algunos conductos aseguraban un flujo constante para impedir que el agua se estancara y se volviera impura, mientras que otros incluían desvíos y válvulas que dirigían el excedente hacia enormes depósitos subterráneos. Todo estaba pensado con una precisión que resultaba difícil de atribuir a simples rituales. Uno de estos grandes depósitos se encontraba directamente bajo lo que la tradición identifica como el lugar del altar de sacrificios. En su interior se hallaron restos de ceniza y marcadores orgánicos que indicaban claramente su uso para eliminar la sangre y los residuos de las ofrendas diarias. Sin embargo, la magnitud del sistema superaba con creces lo necesario para esa función. Aquello llevó a los investigadores a considerar explicaciones adicionales. Así nació la teoría de la resonancia acústica. Según esta hipótesis, el paso del agua a alta presión por canales específicos de piedra caliza habría generado un zumbido grave y constante, una vibración casi imperceptible pero profundamente influyente. Este sonido, cuidadosamente controlado, podrían haber inducido sensaciones de reverencia, éxtasis o temor sagrado en quienes se encontraban sobre las plataformas superiores. Desde esta perspectiva, el templo no era solo un edificio religioso, sino una enorme estructura sonora, un instrumento de piedra afinado mediante el movimiento del agua. La escala del sistema hidráulico resulta difícil de ignorar. Algunos cálculos sugieren que podía contener millones de galones de agua, lo que implicaría una población activa y un nivel de actividad ritual muy superior a lo que describen los textos tradicionales. Si su único propósito hubiera sido la limpieza ceremonial, el diseño habría sido innecesariamente complejo. Esta observación dio lugar a lo que algunos llaman la teoría del templo tecnológico. Quienes apoyan esta idea sostienen que el monte del templo pudo haber funcionado como una especie de batería antigua o colector de energía natural. Señalan la alta concentración de cuarzo en la piedra caliza de Judea y la forma en que los canales están profundamente conectados con la roca madre. Combinados con el fuego de los sacrificios, el calor y el movimiento constante del agua, estos elementos podrían haber sido utilizados para canalizar corrientes eléctricas naturales del entorno. Aunque esta propuesta parece desafiar la lógica moderna, la precisión matemática del sistema hace difícil descartarla por completo. Y aún hay más. Algunos de los principales depósitos de agua parecen estar posicionados de manera que reflejan con exactitud ciertas constelaciones visibles en el cielo. Este principio de como es arriba es abajo sugiere que el sistema también funcionaba como un calendario celeste marcando estaciones y eventos astronómicos con una exactitud líquida, silenciosa y constante. Pero todo, absolutamente todo, vuelve a conducir a un mismo punto: la escalera sellada. Todo conduce inevitablemente a esa escalera bloqueada. Es un testimonio silencioso de urgencia y desesperación. Una pared irregular de piedra caliza y escombros empujados con prisa por manos humanas que sabían que no había tiempo. En arqueología, sellar un acceso no es un acto trivial. No se hace para ocultar algo menor ni como consecuencia casual del deterioro. Se bloquea una entrada cuando lo que hay detrás debe permanecer allí, o cuando lo que está afuera jamás debe cruzarla. No es el resultado del abandono ni del desgaste natural. Es una decisión consciente, ejecutada con la intención de engañar al futuro. Las marcas en el mortero y la forma en que las piedras fueron encajadas revelan una acción rápida, casi desesperada. No se buscó estética ni permanencia visible.
sino aislamiento absoluto. La pregunta que flota en el aire es tan antigua como inquietante. ¿Qué había más allá de esa escalera? ¿Se trataba de una medida defensiva tomada durante un asedio final o era un intento deliberado de encerrar algo que representaba un peligro incluso para quienes lo custodiaban? Dentro del círculo de investigación que se formó hacia el año 2026, comenzó a surgir una teoría audaz que muchos prefieren discutir en voz baja. Se trata de la posibilidad de que el Arca de la Alianza nunca fuera destruida ni capturada, como afirma el relato tradicional. Según este enfoque alternativo, el Arca habría sido trasladada intencionalmente y ocultada en una cavidad profunda preparada con antelación durante el último asedio babilónico. No fue una huida caótica, sino una operación planificada con precisión. Los defensores de esta hipótesis señalan la composición anómala de las paredes detrás del bloqueo. Los primeros análisis no invasivos sugieren que la escalera conduce a una cámara revestida con láminas de cobre y rastros de plomo. Estos materiales resultan extraños en un simple almacén o tumba. Sin embargo, tendrían perfecto sentido si el objeto resguardado emitía algún tipo de energía, radiación o carga que debía ser contenida. Si el arca fue más que un símbolo religioso, si funcionó como un dispositivo tecnológico primitivo, entonces esas cámaras selladas no eran santuarios, sino contenedores. Bajo esta interpretación, los sacerdotes no solo realizaban rituales, vestían prendas específicas, ricamente tejidas con hilos metálicos, que podrían haber funcionado como protección o conductores. No eran solo intermediarios espirituales, sino guardianes de un poder que exigía aislamiento total. El sellado definitivo de la escalera no fue un acto de olvido, sino una medida de seguridad permanente. Existe otra teoría aún más perturbadora, conocida por algunos como la hipótesis de la cámara de Cronos. Esta idea propone que la geometría de las estancias internas, combinada con la densidad de las piedras megalíticas y la profundidad extrema bajo tierra, creó un entorno donde el tiempo o la percepción humana se veían alterados. No se trata de magia, sino de resonancia. Según esta propuesta, las piedras habrían sido talladas y colocadas para vibrar en frecuencias cercanas a las ondas teta del cerebro humano, induciendo estados de conciencia expandida. En este contexto, los antiguos sacerdotes no entraban simplemente a orar, accedían a un espacio donde la experiencia del presente se intensificaba, donde el contacto con lo sagrado trascendía la línea del tiempo. Pero ese equilibrio pudo haberse vuelto inestable. Cambios geológicos, desplazamientos de energía o una pérdida de conocimiento habrían transformado la cámara en un lugar peligroso. Sellar la escalera habría sido, entonces, una acción protectora, una forma de evitar que alguien cruzara un umbral del que quizá no podría regresar al mismo momento del que partió. A medida que nos acercamos al presente, los datos recopilados continúan siendo analizados por sistemas avanzados, revelando poco a poco una ciudad oculta bajo la ciudad visible. A diferencia del pasado, cuando los investigadores dependían únicamente de fragmentos rotos, restos dispersos y textos incompletos, hoy el estudio del lugar se apoya en tecnología capaz de penetrar la roca sin tocarla. A medida que nos aproximamos al año 2026, la información obtenida sigue siendo procesada por supercomputadoras y modelos de inteligencia artificial en distintos puntos del mundo. Los datos revelan algo que ya no puede ignorarse. Bajo el monte del templo existe una compleja red de estructuras, pasajes y espacios que conforman una auténtica ciudad subterránea. Aquello que durante siglos fue considerado leyenda empieza a adquirir forma concreta. Los pasillos ocultos ya no son solo relatos transmitidos en voz baja, y el llamado pozo sagrado deja de ser una historia vaga para convertirse en un sistema hidráulico real, medible y funcional. Todo indica que este lugar fue concebido con un nivel de ingeniería que desafía la idea de que las civilizaciones antiguas eran técnicamente limitadas. Lejos de ser simples observadores del cielo, quienes construyeron estas estructuras dominaban una ciencia basada en la tierra, en el agua y en la piedra, una ciencia que apenas comenzamos a comprender. La magnitud de la base megalítica sugiere una antigüedad mucho mayor de lo que tradicionalmente se acepta. Los niveles más profundos contienen bloques de piedra de cientos de toneladas, colocados con una precisión que resulta difícil de explicar usando herramientas propias de la edad del hierro. Cada capa del subsuelo cuenta una historia distinta, una superposición de épocas, creencias y conocimientos acumulados durante milenios. Debajo de siglos de fe, conflicto y reconstrucción, existe una base que parece concentrar algo más que peso y estabilidad. Durante aproximadamente 3000 años, el agua ha seguido fluyendo por algunos de esos canales profundos. Una corriente constante, silenciosa, filtrada por la piedra caliza y enriquecida por la composición mineral única del monte. Esa agua fue el pulso del sistema, el elemento que conectaba todas las partes, desde los rituales visibles en la superficie hasta los mecanismos ocultos en las profundidades. Ahora, los investigadores
investigadores se preparan para el momento más delicado de todos. En lugar de mover una sola piedra, planean introducir cámaras ultrafinas y microdrones a través de las grietas casi invisibles del pasaje sellado. El objetivo es observar lo que hay más allá sin romper el equilibrio del lugar. Existe un temor real de que alterar el sellado pueda provocar un colapso estructural o liberar algo que nunca debió ser perturbado. Las noches en el campamento son extrañamente silenciosas. Los equipos permanecen, atentos frente a las pantallas, esperando que el primer destello de luz revele el interior de la cámara oculta. Lo que muchos no comprenden es que las respuestas más importantes podrían seguir escondidas, protegidas por decisiones tomadas hace miles de años. La pregunta ya no es solo qué hay detrás de esas puertas selladas, sino si estamos preparados para aceptarlo. Este descubrimiento deja claro que la historia humana es mucho más compleja, profunda y sorprendente de lo que nos han enseñado. Quizá el pasado aún guarda secretos capaces de redefinir nuestra comprensión del mundo. ¿Qué opinas tú de estas cámaras ocultas? ¿Crees que el Arca de la Alianza podría seguir escondida bajo el monte del templo? Comparte tus ideas en los comentarios, apoya este contenido y suscríbete para no perderte las próximas revelaciones, porque esto apenas comienza.